Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rabino Juan Marcos Bejarano Gutiérrez y quería hablar un poco acerca del nuevo libro que he estado promoviendo, The Converso Dilemma, Halachic Responsa and the Status of Forced Converts. El dilema de los conversos, los judíos se convirtieron casi siempre por fuerza, pero había unos que sí se convirtieron por su propia convicción. Y lo que hago es que veo a los teshuvot de los rabinos en el siglo XIV, XV, XVI, etcétera, y para determinar cómo ellos percibían los anusim, los que fueron forzados a convertirse al cristianismo. Quería hablar acerca de una discusión que tuve en línea acerca del libro. Estaba promoviendo el libro en diferentes grupos en Facebook y una persona me preguntó acerca de los términos correctos. Me dijo que en el pensamiento de ella, ah, eh, el término anusim, forzados, no era correcto, porque de su manera de pensar, los anusim originales o los primeros anusim murieron claro, en el siglo XIV y XV y no entendía ella, porque no era de raíces sefaraditas, lo que entiendo, que por qué la gente usaba esos términos. Y yo le expliqué que en ¿cómo se dice? La cultura española, la cultura de sociedad de Castilla y Aragón, tenían un concepto que los conversos siempre mantenían ese nombre, por decir. Era una clase de personas que continuó expandiendo, porque simplemente no eran los que se convirtieron en la primera generación, pero los de la segunda generación, de la tercera, etcétera. Y es por eso que se llevó a cabo el concepto de limpieza de sangre, que una persona que era de descendencia judía estaba, ¿cómo se dice?, contaminada, por decir, en su sangre, y los que no eran de ese linaje, pues eran los cristianos viejos, no tenían esa mancha, por decir. Y lo que dije era que si vemos los teshuvot, las respuestas rabínicas acerca de preguntas acerca de estos anusim, lo que uno encuentra es que muchas veces los rabinos usan el mismo concepto en decir que no simplemente los anusim están hablando de la primera generación, pero están hablando de los descendientes de los anusim, los bene anusim, o es el concepto en el Talmud que se llama tiknok nishba, que es un bebé que es tomado captivo se me hace que la palabra en español es pirata, y que crece en ese ambiente, pero no es su culpa, ¿no? Porque lo tomaron cautivo. Y entonces eso es un concepto que existe en la literatura rabínica. Y los rabinos en el siglo XIV, XV y XVI, hasta después XVII, hasta en el siglo XX, con la carta famosa de Rabbi Aharon Soloveitchik, of Blessed Memory, que su memoria sea una bendición, usa el término Bene Anusim, y hay otras autoridades que han utilizado también ese término. Pero lo que expliqué también era que en mi pensamiento la razón por cual lo que pasó en la conversación esa que tuve en niña era que se relató que había unas personas en línea que decían que eran descendencia Bene Anusim, que a lo mejor se vieron un poquito más a la defensa y no atacaron a esta persona, pero básicamente dijeron, si usted no los acepta a nosotros, nosotros no tenemos que aceptarla a usted. Estaban pidiendo si ella podía probar su identidad judía, etcétera. Y lo que yo pienso, no sabiendo todos los detalles, es que mucho de eso viene de la recepción que no han o que han recibido gente que dice que son descendientes de Anusim, que muchas veces los que estamos en Estados Unidos, que hemos crecido aquí, nacido aquí, los olvidamos, que la cultura en Latinoamérica, dentro de la comunidad judía y también dentro la comunidad religiosa, el ambiente es muy diferente. En Estados Unidos tenemos en inglés es the marketplace of ideas. Es la idea que tenemos el mercado libre, ¿no? De ideas económicas, políticas, pero también religiosas, de teología. Y en Estados Unidos hay mucha gente que
es un tipo de religión y se cambia a otra religión muchas veces durante su vida, porque es muy fácil educar, aprender y asociar, visitar diferentes comunidades, etcétera. Y en Latinoamérica se me hace lo que entiendo y lo que sé por la gente que he conocido, es muy diferente, ¿no? La gente no tiene, sí hay diferentes grupos religiosos, claros, pero el ambiente cultural es muy diferente. Y la comunidad judía, por varias razones, ha mantenido una, ¿cómo se dice? Una puerta cerrada que no ha permitido mucha gente entrar. Y en muchas maneras yo creo que el hecho que esa puerta ha estado cerrada ha causado mucha gente que está interesada en el judaísmo, que está interesada en sus raíces de sus antepasados, que quieren tener conocimiento de la fe de la Biblia, por decir, que han querido aprender más, pero muchas veces esas puertas han sido cerradas y cerradas muy definitivamente. Y que por eso ha causado como cierta defensa y que la gente empieza a lo mejor no, la palabra correcta es arrogancia, pero tener un poquito de tendencia de empujar a los que los cuestionan, por decir. Y yo creo que en ese sentido es una falta de la comunidad judía. Yo sé que es muy complicado en Latinoamérica, pero la gente que está buscando, tiene interés, que está diciendo que son descendientes de los Anusim, por la mayoría parte no ganan algo por clamar descendencia judía. Es una cultura muy diferente. Es algo que muchas veces causa fricción dentro de su familia, sus familiares, amigos, etcétera. Y el judío no es algo necesariamente que es visto positivamente. Hay un tipo de antijudaísmo, antisemitismo que existe en mucho de Latinoamérica, que ha estado ahí por siglos, por varias razones, en parte, gran parte, claro, por lo que ha existido dentro de la Iglesia católica. Y ese es un tema que podemos hablar en otro video, pero la Iglesia anglicana, se me hace que se pronuncia en español, hizo un estudio hace como 2 semanas que completó su estudio que confirmó lo que ya se sabía por muchos años, que la Iglesia cristiana ha promovido sentimientos contra el pueblo judío. El antisemitismo ha encontrado desafortunadamente un refugio dentro de muchas iglesias y mucha teología que ha existido. Y por eso digo que la gente que está buscando una conexión con el judaísmo, con el pueblo judío, muchas veces no le beneficia en la manera que la gente piensa. Es algo complicado, es algo que le cuesta, y por eso pienso que es una oportunidad para esas comunidades judías que existen en Latinoamérica que avancen la percepción de judaísmo, del pueblo judío, etcétera. Yo creo que esa es la clave. Y claro, la situación es igual que en Estados Unidos, pero creo que los que tienen la información deben de considerar la responsabilidad que tienen o la oportunidad que tienen también. Si no la ven como obligación, que lo vean como oportunidad. Acerca de los que dicen que son descendientes de Anusim, yo creo que la clave para ellos es educación. Muchas veces he visto que hay muchas leyendas y muchos cuentos, etcétera. Mucha gente como está hambriente para entender, empiezan a ir por todos lados y no se enfocan en lo más básico. Y claro, es un proceso que se lleva años, pero yo creo que la primera cosa que se necesita establecer es entender la situación histórica, y no simplemente de lo que la gente habla de leyendas o como en inglés se llama conspiracy theories, teorías no sé cómo se dice, de secretos o algo así. Se me hace que sí me entienden. Pero tratar de entender la situación histórica, tratar de entender los términos, las definiciones básicas, cómo la percibe la comunidad judía, y de dentro de la comunidad judía, cómo diferentes ramos de judaísmo entienden esas cosas,
cómo la historia ha tratado diferentes elementos de los que fueron forzados a convertirse, los cuentos, las historias verificadas que existen acerca de personas que eran criptojudíos, que mantuvieron una identidad judía por muchos años y que transmitieron esa identidad a sus hijos. Yo recibo correos electrónicos, textos, mensajes, diferentes maneras por mi sitio, por Facebook, etcétera. Y la gente me contacta de de muchos países, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Cuba, de México, etcétera. Y muchas veces me relatan los datos de su familia. Me dicen, mi papá, mi mamá me dio esta información, me dijo que éramos judíos. Mi abuelito me dio esta información. La semana pasada estuve visitando a una persona que estaba en el hospital y a esa persona ya anciana, ya casi 90 años, me contó su historia. Me dijo, se me hace que era su tío abuelo o el tío de su abuelo, se estaba muriendo y le dijo antes que se muriera, nosotros somos judíos, somos hebreos, es otro término que usaron, y le dio esa información y es algo que no, que si no lo ha una persona visto en persona, es dificultoso para comunicar. Es algo muy interesante que la memoria, por decir, la identidad puede sobrevivir sobre generaciones. Y yo siempre empiezo con la actitud de escuchar y de entender y después, si se permite, de educar y después explicar las diferentes cosas que se tienen que tomar en cuenta para las personas que dicen que quieren conocer más acerca de su historia. En cualquier hecho, por favor, si tienen la oportunidad, el libro en la forma imprimida no está disponible todavía, pero en Kindle sí está disponible. Está en venta o en barata ahorita. Y tiene bastante información que pueden utilizar para aprender y entender las situaciones complicadas que se enfrentaron muchos de los Anusim en los pasados anteriores, en los siglos anteriores. Y como siempre, por favor, discúlpenme por el español porque no es mi idioma primario, pero estoy tratando lo mejor posible para mejorar, para practicar y los veo en el próximo video.